Resumen Convivencia Semana Santa del 2003. El ultimátum. Venerable. Maestro Laxmi. Puntos preliminares. 1. Hace el maestro un llamado a estar atentos ya que se entrega al pueblo gnóstico un ultimátum. 2. Estamos en los tiempos del fin y el problema no es que las gentes se estén muriendo físicamente, sino que se estén muriendo espiritualmente, quedando convertidos en cuaternarios. 3. Lo triste no es que muera el físico, sino que muera el alma. 4. El ultimátum es duro y sin contemplaciones. 5. El que hizo un compromiso lo hace o corre. 6. La palabra cambio la atrapó el ego para acabar con nosotros. 7. Es un engaño, no se puede cambiar sin haber comprendido el trabajo que se tiene que hacer. 8. El divino daimon no pasa eso de cambios, nada de cambios, lo que se quiere es muerte. 9. Dijo el venerable maestro Laxmi que el maestro Samael habría dicho que del lumen saldría la luz para el mundo. 10. El venerable maestro Samael es para nosotros una doctrina. 11. El que no está con el venerable maestro Laxmi ni está con el venerable maestro Samael ni con el Cristo. 12. Hay que llevar la luz a todas las áreas del país psicológico para que haya comprensión de nuestra realidad. 13. Exhortación a no desmayar en el trabajo psicológico. 14. El yo es dolor y sacrificar el dolor es luz. 15. Todo dolor, enfermedad, estrés, desesperación, etc. es originado por el ego. Tenemos aún más razones para eliminarlo. 16. La venerable logia blanca aspira a que se muera voluntad. 17. La unificación litúrgica y de pensos de primeras y segundas cámaras se deberá hacer a escala mundial. 18. El pensum de terceras cámaras está en los boletines. Son los fundamentos para el trabajo en las terceras cámaras. 19. En la enseñanza no se debe dejar que se infiltren conceptos y cuestionamientos sin base. Estos son inseguridades de la persona. 20. Habló el maestro sobre la urgente necesidad de sembrar. Se iniciará curso de agricultura a partir del 1 de junio. 21. Día llegará en que solo se comerá lo que se siembre. 22. El futuro de la humanidad no está en las ciudades. 23. Advierte el maestro que lo que viene es hambre, enfermedades y desolación. 24. Los transgénicos pasarán a ser de tercera importancia. 25. Es peor no tener una naranja aunque sea transgénica. 26. Los hermanos del espacio dicen que el hambre será espantosa. 27. Es una enfermedad terrible y silenciosa, y lo peor es que las gentes se acostumbraban al hambre y se mueren lentamente. 28. Hay que aprender a sembrar aunque sea una huerta casera. 29. Hay que hacer granjas, y el que tenga una finca que no la venda. 30. Realza la importancia de Asoprovida y la necesidad de que se establezca en todos los países. 31. Presenta el maestro los cuentos infantiles. 32. El maestro habla sobre los apóstoles y sus escuelas esotéricas. 33. Dijo el maestro que siempre el Cristo llega al pueblo que está fraccionado por sus creencias porque Él es la síntesis. 34. Él tiene el poder de reunir a todos no por las creencias, sino por la fuerza del Cristo. Frases del maestro. 1. La historia no es más que una mentira enmarcada. 2. En el silencio yo estudio la enseñanza. 3. En el camino del despertar de la conciencia hay que pasar primero por dejar de ser un pensador. Tema inicial: los 3 estados del ego. Pide reflexión sobre el trabajo que se está haciendo con el pergamino. No concretarse a que si hay que quemarlo o no. El ego tiene múltiples facetas. Toda persona que esté trabajando contra el ego no podrá eliminarlo. Sería imposible, si no se arrepintiera con justa y sobrada razón. El ego es capaz de arrodillarse y pedir que le maten porque tiene ramificaciones que no se conocen entre sí, pero que son rivales entre sí.
Hay que trabajar diario en estudiar desde cuando ese ego le ha estado afectando, desde que estaba muy chico, y en cada evento recordado se debe pedir perdón a la Divina Madre por esos errores, y así tener un escrito o agenda de todos los momentos en que recuerde que ese demonio se haya expresado, para pedirle perdón a su Divina Madre por haberlo formado. Cualquier evento que no haya sido correctamente estudiado, no será borrado de las cintas teleoginoras y entonces la mente lo podrá traer nuevamente. Las cintas teleoginoras son las impresiones que graba la mente y luego las pasa como recuerdos. Hay que aprender a ver y no grabar, no traducir. Hay que pedir perdón a la Madre, pero el perdón se debe pedir sobre lo que se ha estudiado. Este trabajo se hace con las cabezas, ya que las cabezas se pluralizan. Solo cuando ese estudio se ha hecho se le puede pedir a la Madre que elimine las cintas del ego y que lo elimine a él. Hay que ir a cada evento sin identificación y trabajar todas las expresiones egoicas y entonces pedir perdón a la Madre por esos errores. Si no se pide perdón de fondo con arrepentimiento sincero, no se ha comprendido el ego. Para el rasgo psicológico, estudie la constelación que le rige y se dará cuenta de qué trabajo le ha quedado mal en muchas vidas. Cuando se desafía a una cabeza se estremece toda la legión de esa cabeza. Se ha confrontado entonces el guardián del umbral de esa cabeza. El ego tiene tres formas o estados de expresión. 1. El que está suelto haciendo lo que quiere. Es el que a toda hora está operando sin que le hayamos hecho nada. 2. El yo amarrado por la voluntad. Ese a cualquier momento se puede soltar y además soltar a otros. Lo vemos apartado con el cuchillo de la conciencia. 3. El ego que está listo para morir, listo para recibir la estocada final. Al ego apenas sale se le debe dar muerte. Hay que tener la firme resolución de que en el evento el yo muera. La conciencia tiene un cuchillo, la voluntad tiene una espada. No estudiar a fondo el ego es uno de los peores obstáculos que puede uno ponerse. La vida le ayuda a uno a que recuerde sus errores. Hay que tener cuidado de no quedarse, identificarse, con los eventos que vamos a estudiar. El objetivo del retrospectivo especial que vamos a hacer es la muerte del ego y no simplemente recordar eventos. El ego amarrado se vuelve perverso y si se suelta es un peligro terrible. Hay que tener ubicación y seguridad en uno mismo, y tener siempre presente a la Divina Madre. Cuando la persona se integra con la Madre, representa al Hijo, y la Madre siempre escucha a su Hijo, el Cristo. No se puede eliminar dos egos al mismo tiempo. El diablo tiene que darse cuenta de que lo tenemos ubicado. Para realmente no alimentar al ego hay que estar completamente seguro de que no se están alimentando los asociados de este. Hay que aprender a admitir que el fallo no es de la otra persona que nos hace reaccionar, sino el que reacciona en nosotros. El verdadero arrepentimiento no justifica nunca al ego. Una cosa es matar a un ego y otra es desencarnarlo. Cuando un ego se desencarna continúa viviendo en el astral y el mental. Es por eso urgente la eliminación de las cintas teleoginoras de ego. Por esa razón el alcohol revive los egos, porque se quedan en la mente y luego el astral lo acepta reviviendo esas entidades. Nos invita el maestro a que uno no debe sentirse nunca vencido ante el ego. Sobre la medicina. Cuidado con estar uno llamándose médico sin comprender eso. Cuando se hacen medicinas se deben hacer por amor a la humanidad. Los maestros están exigiendo que las personas que hagan medicinas sean muy honestas. Las medicinas y las enfermedades. 1. El maestro expresa su preocupación por las enfermedades que ya están y por las que se avecinan. 2. Hace el comentario sobre el SARS, neumonía atípica, que se está extendiendo por Asia, y recordó el maestro que él lo había advertido ya en agosto del 2002. 3. Advierte el maestro que se tenga cuidado con la proliferación de medicamentos falsificados, sobre todo en Colombia. Esta falsificación de medicina es severa a nivel mundial. 4. Eso ya es expresión de las 7 plaga,
La humanidad. 5. Aquel que sea capaz de envasar cualquier cosa y venderlo como medicina es un maldito, es decir, pierde la gracia de Dios. 6. Las medicinas hay que hacerlas con el ánimo de servir. 7. Anuncia el maestro que se iniciará un curso de medicina en la isla de Versalles con 300 personas. 8. En la vida hay que hacer un curso de aprender, y aprender a callar. No estar emitiendo conceptos sobre lo que no se sabe. Si no se sabe hay que callarse la boca. Los maestros son muy exigentes en ese sentido y por eso se descartan muchos que fueron admitidos en los cursos. 9. A cualquier persona que esté haciendo algo ilícito no le permiten hacer la obra. 10. También advierte el maestro sobre la proliferación del uso de los cristales y otras cosas. Eso no es malo, pero hay que saberlo usar. 11. Advierte sobre la gran proliferación de enseñanzas foráneas, y dice que eso es la mano negra que está actuando. 12. Anuncia el maestro que se van a entregar enseñanzas muy hermosas sobre teología y medicina, pero que hay que ser muy herméticos para poder merecer esas dádivas del cielo. 13. Por habernos apartado de los dos principios fundamentales de la ética cristiana nos hemos degenerado. 14. El maestro advierte sobre la necesidad de hacer muchas limpiezas ya que hay una proliferación muy grande de larvas. Hay que usar los saumerios especiales que los maestros han entregado. 15. Testimonia el maestro la presencia de los hermanos del espacio, y dice que ellos están ayudando a aquellos que se están preparando. 16. Expresa el maestro que la gran mayoría del pueblo gnóstico no está preparado emocionalmente para que ellos, los hermanos del espacio, se nos presenten físicamente. Sobre la quema del pergamino. 1. Dice el maestro que el pergamino se puede quemar, que eso es magia, y luego volverlo a hacer de nuevo. 2. Esto ayuda a que las mismas vibraciones del ego vayan desapareciendo. El ego pierde fuerza cuando esto se hace, pero no debe hacerse todas las semanas. 3. Si se va a quemar se debe hacer en privado en su casa, preparando un braserillo y en soledad. Al momento de quemarlo se echa un saumerio bueno. Todo esto se hace con mucha veneración. 4. Después, el próximo 14 vuelve a escribir un nuevo pergamino, pero sin decir que el otro fue quemado. 5. En el santuario se quema el pergamino solo cuando se está seguro de que se ha eliminado el ego en cuestión. 6. Cuenta el maestro una experiencia que tuvo con un deva de la naturaleza, donde se le dijo que los misterios se están retirando porque ha habido mucha profanación de ellos. 7. Cuando se incluye otro agregado en el pergamino no importa que pertenezca a otra cabeza, lo importante es que estén asociados. Sobre la comprensión. 1. Cuando uno va reconociendo poco a poco el daño que le ha ocasionado el ego va surgiendo en nosotros la comprensión, y cuando ese ego es juzgado en la balanza de la justicia a nosotros nos cae un remordimiento terrible. 2. Las pruebas nos las ponen para que veamos lo que hay que eliminar. 3. Para combatir a la lujuria uno debe aprender a no traducir, interpretar, nada de lo que uno ve en la vida. Si uno mira algo, una mujer, una escena cualquiera, etc., no debe interpretarla mentalmente imaginando y añadiéndole cosas. Eso es concupiscencia. Se requiere pureza mental. 4. Los instintos masculinos deben ser vencidos. 5. Los complejos se basan en el miedo y en la inseguridad. Hay que acabarlos. Para los días 14. 1. No se dice el apellido de la persona. 2. La frase es: Ramón, con la ayuda de mi divina madre y en connubio con mi padre me comprometo a trabajar en la eliminación del ego tal. 3. Se debe colocar una mesita al frente de la primera grada y desde allí, la persona de pie, mirando de frente al crucifijo hace o mantiene su compromiso. 4. Las personas de segunda cámara no hacen el trabajo con las cabezas, porque se considera que deberán ser sometidas a las pruebas de los elementos,
al guardián del umbral, etc. Y entonces sería demasiado duro para una persona en estas condiciones enfrentarse con una cabeza de legión. Sobre el dolor. El dolor redime. Todo padecimiento voluntario redime. Hay que aprender a sacrificar el dolor sin protestar. Cuando uno protesta está justificando al ego. Todo dolor es originado por el yo. Hay que aprender a soportar el dolor. Si se sacrifica el dolor se adquiere una voluntad increíble. El venerable maestro Samael decía que si una persona era capaz de sacrificar el dolor de la muerte de un familiar se podía hacer invisible. Segundo tema, religión y ciencia. Cuando vino la Edad de Oro, teníamos una integración con estos dos aspectos fundamentales del ser humano. En la Edad de Cobre la mente ya se pluralizó y aparece el yo traidor. En el momento en que la religión se apartó de la ciencia, se hicieron opuestas. La religión se hizo al frente y la ciencia se colocó detrás. Cuando la ciencia se coloca delante la religión queda en las sombras. La ciencia es la sombra de la religión y la religión es la sombra de la ciencia. La religión y la ciencia separadas son satánicas. Y todos sus seguidores están al servicio de Satán. Un religioso sin orden científico es un servidor de Satán. Un científico sin religión es un servidor de Satán. Han sacado a Dios de la religión y de la ciencia. El que se apadrina con uno de ellos, especialmente con la ciencia que no tiene una cultura religiosa, se apadrina con la bestia. Ciencia y religión deben estar unidas por unos mismos principios. Un corazón sin Dios alquímico y una mente o cerebro sin un Dios litúrgico son servidores de Satán. No puede existir el amor auténtico en el corazón de una persona que no esté haciendo, a través de sus principios alquímicos, religiosos, la muerte del ego. No puede tener en el corazón un templo para Dios. A partir de ahora hay que defender los avances tecnológicos, o meta su conciencia en eso, de una ciencia sin Dios, será un servidor de Satán. Las cosas se usan estrictamente para lo necesario. Aquel que está metido de cabeza en esas cosas es un servidor de Satán. Nosotros podemos usar las armas del diablo, pero no para destruir a Dios. Nos hace la pregunta el maestro para que la reflexionemos cada uno de manera individual. ¿Somos religiosos sin ciencia, o somos científicos sin religión? A partir del año 2000 quedó sentenciada la humanidad de manera que todo el que apoyara la ciencia sin la religión serían servidores de Satán. Dios entra por la pineal, la ciencia entra por la pineal, la religión entra por la pineal. La religión debe entrar por la pineal, pasar primero por un intelecto superior profundamente científico antes de llegar al corazón. Hay que tener cuidado con el intelecto negativo, hay que desarrollar la mente interior. La ciencia y la religión deben entrar por el intelecto, pero un intelecto para Dios. Que nuestra mente no sea intermedia porque quedaríamos en una iglesia militante que pasa a ser una iglesia fracasada. Tenemos que ser miembros de la iglesia triunfante que la tenemos en la glándula pineal. Los méritos del corazón nacen en el corazón, pero no pueden nacer en el corazón si nuestra mente vive en la dualidad. Al principio la ciencia y la religión estaban unidas, y el ser humano solo servía a su hermandad y a Dios. El ser humano de los comienzos tenía la paz y la ciencia. La paz la da la religión. La ciencia y la religión son el modus operandi de Dios. La paz y la ciencia surgen en nosotros cuando estamos ubicados aquí, y no dejamos sombras para ningún lado. Tenemos que permanecer en el sol de la medianoche, sol en el centro que es la autoubicación. El Cristo no está ni adelante ni atrás. Está en el centro para que ilumine a todo. Hay que estar en el centro, ni parcializado con la religión ni con la ciencia. Cuando uno comprende eso no se va para ningún lado y se ubica en el centro. A nosotros no nos importa lo demás, nos interesa lo que estamos viviendo de momento a momento, en el instante. La verdad de nosotros es esta, la vida que estamos viviendo es esta.
El tiempo de nosotros es el instante, no otro. Se requiere una auténtica autoubicación. La gnosis sin comprensión de estas cosas es un pasado. Para encarnar la luz hay que estar ubicados. La religión sin ciencia se vuelve dogma. La ciencia sin religión se vuelve arrogante. Ese fue el primer dote que Dios le dio al hombre, y le dijo, eres como yo y tendrás paz y ciencia. El segundo dote se lo dio y le dijo, serás poliético. Porque somos muchos y la ética es cooperación. Pero el hombre separó la ética de la policía, aparecieron los degenerados partidos políticos. El postcla se llamará Partido Social Cristiano Mundial, es un socialismo ético, y su eslogan es, servir con caridad y caridad para servir. Aquel que está apoyando partidos políticos, llámese como se llame, es una persona que no podrá ingresar a los escuadrones del Plan de Salvación Mundial. Porque no se puede estar apoyando a la poli sin la ética. La ética se traduce en caridad y cooperación. Nosotros somos políticos, no políticos. Todo partido político va en contra de alguien, y el que va en contra de alguien no es cristiano en el sentido gnóstico. Toda ética que apoye partidos políticos no es ética. La política y la ética están en extremos opuestos. La ética tiene profundos principios científicos y religiosos. Es un don divino. Con paciencia poseeremos nuestras almas. Con paz y ciencia. Paz en el corazón y ciencia en el intelecto superior. La ciencia, la religión y la poliética son en los dos pilares. Son el Hachin Boaz de los misterios que envuelven a la humanidad. Hachin es la ciencia y la religión y Boaz es la poliética. Y por medio de ellos debe pasar la persona para poder establecerse en la conciencia. No se puede entrar a la conciencia si no hay una integración de la persona con la ciencia, la religión y la política. No podemos estar divididos en ese sentido. Una persona pluralizada no entra al éxodo. El bagaje científico universitario no debe desecharse del todo, sino aprovechar lo bueno. Queremos un hombre profundamente religioso, con el amor en la mano y la ciencia al servicio del ser humano. Reflexión, hoy, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? No cargarnos del lado de la religión, ni cargarnos del lado de la ciencia. Debemos estar en lo que debemos estar sin importarnos lo que los científicos o los religiosos hagan. Debemos estar en nosotros. Viviendo en el instante se vive en el ser y la mente se vuelve intuitiva. Toda reacción fanática es satánica. Para nosotros no hay blanco ni hay negro en ese sentido. No debemos seguir siendo dogmáticos, porque estaríamos desubicados y al servicio de una fuerza negativa. Nosotros estamos solos, totalmente solos en medio de todos porque estamos buscando nuestra propia luz. Y al mismo tiempo estamos integrados con todos. Un hombre sin ciencia y sin religión es un hombre sin Dios, es un demonio. Es el ultimátum que los maestros están dando para que nos despojemos de todo eso que nos aparta verdaderamente de Dios. La base de todo se encuentra en el cerebro y en la columna espinal. Allí está el árbol sefirótico de la vida y todo lo que se aleje de ahí es diabólico. El Cristo entra por la pineal, parla en la laringe la palabra creadora y se posa en el corazón. La humanidad ha usado al Cristo para combatir a Dios. ¿Cuántas barbaridades se han cometido en nombre de la Biblia y de las religiones? La logia negra usa las religiones y sectas en todas partes, y la ciencia avanzando vertiginosamente atrapando la conciencia. Los maestros están haciendo un esfuerzo terrible para preparar y concientizar al pueblo para que no caiga en estas trampas. Vamos a ubicarnos en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Vamos a ser políticos. Vamos a ser científicos religiosos. Estas son enseñanzas de los registros acásicos de la naturaleza donde aparece esta sentencia para esta humanidad. ¿Por qué hay una sentencia? Porque ahí está el origen del mal. Generalidades 1.
La mujer es el misterio gnóstico. Ella guarda los secretos de ese hombre al que está ayudando a levantar. Ella guarda los misterios iniciáticos de ese hombre. Debe callar todo lo que sabe con relación al marido. Este comentario lo hizo el maestro por una pregunta sobre un pasaje de la Biblia en la que dice que la mujer se somete al hombre. Donde el diablo se manifieste hay que trabajarlo. En la convivencia familiar hay que aprender a no desligarse, es decir, tiene que existir una buena relación en la familia, pero respetando el libre albedrío de cada cual. El diablo es grande pero Dios es 10.000 veces más grande. La Pistis Sofía para ser leída en el santuario, se abre al azar, sin premeditación. Personas que no asisten a las reuniones sacerdotales se bajan del altar. El bautizo es para toda persona que lo solicite aunque sea de segunda cámara. Lo que se recuerde en esta vida debe trabajarse. Para volverse serio en el trabajo se necesita voluntad de acero. Obediencia a su padre. Decisión absoluta de matar al ego. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la actitud en la cual uno siente comprensión, decisión y voluntad para no cometer una falta. La persona que se llena de hijos tiene una castidad mal entendida. La persona que sufre de SIDA no debe transmutar como casado, que transmute como soltero para no ir a afectar a la otra persona. Generalidades 2. Queda prohibido traer personas al lumen con zarcillos en las orejas, los varones, peladas calientes, tatuajes, etc. Se exige disciplina. Amor es ley. Ni drogadictos, ni marihuaneros, ni homosexuales. Eso se los dejamos al diablo. No se pueden tolerar desórdenes en la iglesia. Cuando las instituciones se llenan de esas lacres se van al piso porque los directivos han tolerado eso. Generalidades 3. A Jesús lo pintan con el pelo largo porque representa a la parte interna. El pelo largo, correspondiente al andrógino, representa la parte femenina. La barba larga representa la sabiduría del anciano de los días. Hay que aprender a no grabar, la mente que no traduce y no graba, permanece pura, y así la mente no proyecta en el astral. El átomo y la luz. Expresa el maestro que todo átomo, por pequeño que sea, emite un destello de luz que llega hasta el sol. Los átomos que tenemos aquí están siendo activados por átomos que vienen de abajo, por los elementos. Todos los átomos obedecen a la luz del sol, todo átomo es un sol, sobre todo en nosotros. Es una inteligencia. Eso es ciencia. Como no vamos a ser científicos si aceptamos la castidad que la ciencia no la acepta? Como no vamos a ser religiosos si sabemos que en esos átomos hay expresiones divinas? A todo elemental lo anima la religión. Los árboles son tremendamente místicos. Vemos cómo ellos buscan al sol, buscan la luz. Su inteligencia natural le dice que busque la luz. Tenemos que buscar convertirnos en soldados del cuidado a la vida y la naturaleza. Sobre la isla de Versalles, el maestro dio muchas informaciones sobre la forma en que se vive en la isla. No comen carne roja, pero comen pescado. La ropa no se sabe de dónde la sacan, pero todos tienen la que necesitan. Si alguien se enferma lo llevan al maestro, y este lo lleva a las fuentes de agua donde hay cristales especiales y se le hace un trabajo de teurgia y se le indica tomar té de plantas medicinales. Hay miles de plantas medicinales. Allí hay 0 estrés. Hay sitios para baños y curaciones. Hay animales de todo tipo, hasta de los ya desaparecidos. La mujer en el éxodo tendrá el papel correcto que le corresponde, es el eje de la iglesia. Solo las mujeres aptas para la procreación podrán tener hijos, y serán hijos de ley no de casualidad. Tercer tema, los problemas económicos, familiares, etc. Los problemas económicos. Siempre que nos encontramos en alguna situación precaria, ya sea económica, familiar, enfermedad o lo que sea, es porque hay un agregado psicológico que es culpable de la situación. En toda problemática de ese tipo hay un ego que debemos trabajar,
ya sea de esta existencia o de existencias pasadas. Hemos sido derrochadores en esta o en otras vidas, hemos sido emocionales y por eso tenemos esas situaciones económicas. No hemos podido levantar cabeza porque todo nos sale mal, porque en otras vidas fuimos crueles y despiadados e inevitablemente en esta vida tenemos que pasar por situaciones difíciles. En lugar de quejarnos por la situación, debemos sacrificar el dolor y agradecer a Dios por lo que tiene. Porque todo lo que nos pasa es a causa de un maldito que usó mal lo que otrora Dios nos dio. Allí hay un ego que tiene que morir. Es un castigo para el ego, pero nosotros por haber sido consecuentes con la creación de él lo tenemos que sufrir. Hay que sacrificar el dolor, pero pidiéndole al Padre y bendiciéndolo por mostrarle su situación. Si salimos en defensa del ego, tardará mucho en morir. Si es que muere, no hay que defender al ego. El dolor redime. Por eso la persona pone la comprensión y la voluntad y la Madre Divina pone lo imposible. Por un mal manejo de los estados emocionales y de la economía se tiene una repercusión en situaciones difíciles. Económicos. Si uno daña la naturaleza normalmente le va mal en los negocios. Para poder salir de los problemas económicos, tiene la persona que ponerse a comprender que hay otros más miserables, más enfermos, más necesitados y que lo que está pasando en la parte económica es la consecuencia de algo que ha hecho mal en relación al dinero. La única cosa que uno puede hacer es poner comprensión y callar. Si comprende eso y se calla, la ley va cargando el peso sobre el ego y se desintegra porque están actuando 5 cosas. O la voluntad y la comprensión de la persona que está sufriendo, o la ley está apretando al ego. A la persona le entran deseos de comer bien, de vivir bien, entra en estados de desesperación. Eso es la agonía del elemento. La Divina Madre lo tiene con el cuchillo para degollarlo, y la fuerza, la ayuda del Padre en la comprensión que está haciendo la persona. La ayuda llega de acuerdo a la actitud que tomemos frente a la situación. No hay que pedir a la divinidad que le den dinero para resolver su problema, sino que muera el elemento que está en la balanza. Todo el mundo sufre, pero se queja y no puede salir del abismo. Los problemas familiares son el resultado de karmas de vidas anteriores o de esta. Dios lo va premiando cuando va muriendo el ego que ocasiona los problemas de familia, pero hay que aprender a callar. Antes que pedir curación hay que pedir perdón por las faltas cometidas. Hay que hacer un estudio y análisis del ego para que Dios le dé comprensión a ese cónyuge para que vean las cosas como son. No ser esclavo de la mente y no remitir el problema al otro haciéndolo culpable. Aprendamos de los maestros y superemos las situaciones de los hogares, pero no con divorcios. El más inteligente de los dos que tome la iniciativa de enrumbarse. Nunca colaborar con el ego. Cuando se siente dolor el ego se está muriendo. Todos los días nos ponen una balanza porque hemos aceptado trabajar con la doctrina del divino Daimon. Si le dan la sopa sin sal, pida sal o tómesela callado. En toda situación, evento, enfermedad, etc. Hay un ego para que se desintegre. Úlcera yo de la desesperación. Parálisis crueldad. Hizo sufrir a alguien. Diabetes sentimientos morales. Reuma ira. Soberbia. Viruela y tuberculosis ateísmo. Cruel con Dios. Recordar que el ego ha sido declarado por la Logia Punta Blanca como una enfermedad. Hay que colaborar con la ley que está apretando a ese ego. De acuerdo a la ley los maestros ayudan. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La balanza es justicia. Le traen el elemento y se lo ponen en el platillo y eso inmediatamente repercute en la persona como un dolor, con un problema. En lugar de lamentarse, trabaje con su Madre bendita, con su Padre, con el Cristo y el Sacratísimo Espíritu Santo. Y colabore con la muerte, que el divino Daimon individual está ayudando a eso, para que trascienda las pruebas que le pone. Se acaba el elemento pecador y el perdón inmediatamente es otorgado. El dolor moral y el amor propio son de la falsa personalidad. Cuarto tema,
Las 7 palabras. La crucifixión del Cristo se llevó a cabo el viernes a las 3 de la tarde. Sería bueno preguntarle a los curas con qué calendario se midió eso. Las 3 de la tarde son las 15 horas. En el número 15 morirá el tifón y será liberado el divino daimón de toda la feura que le hemos formado. Ese día a las 3 de la tarde crucificaron al divino maestro. ¿Pero el divino maestro de quién? De nosotros. ¿Y cuál llegó a la muerte? El que había llevado la cruz hasta allá, en el momento en que las muchedumbres, impulsadas por los pecados capitales, le daban de látigos, escupas, etc. Al Señor, él iba muriendo, porque en cada latigazo le sacaban uno, porque él soportaba el dolor callado. Él se había ganado el derecho de morir en la cruz, y se había ganado así el derecho de la resurrección. Los que la habían perseguido y maltratado fueron crucificados pero sin derecho a la resurrección. ¿Ustedes han oído que Barrabás resucitó? Barrabás representaba en ese momento a la maldad del mundo que había crucificado al Maestro. El Cristo resucitó él porque hizo la obra. Pero el Cristo de nosotros quedó crucificado en esa cruz porque nosotros en la vida no habíamos acompañado al Redentor. Nosotros quedamos crucificados en la materia haciendo el ridículo papel que hizo Gestas, que no reconoció al Maestro. Entonces ese es un cuento de que el Maestro se crucificó para perdonar nuestros pecados. Él se crucificó para enseñarnos cómo hacerlo, matando al ego para que nos perdonen el pecado. En ese momento el Prometeo de nosotros quedó encadenado a la dura roca, materia, cargando con todos nuestros desequilibrios, mental, emocional, psicológico, etc. Porque no fuimos capaces de acompañar al Cristo en su obra cuando estuvo en la tierra. Crucificaron al buen ladrón y lo soltaron para que siguiera haciendo su obra. Ese que soltaron es la esperanza de nosotros. Era necesario que algún día comprendiéramos esa enseñanza y nos convirtiéramos en el buen ladrón para posteriormente caminar el camino de su propia vía crucis. Ese derecho nos lo concedió el Señor a través de Dimas. La humanidad degenerada que no ha querido aceptar nunca al Cristo, quedó representada en Gestas, quien murió y nunca más resucitó. En las palabras que el Maestro dijo en la cruz nos iba diciendo en una manera tan clara cuál es el camino a seguir. Lo que hemos estado hablando en esta semana se corresponde con la primera palabra del Cristo en la cruz. Las religiones nos han querido mostrar a un Cristo que sufre, que llora lágrimas de sangre y que es inferior al dolor, que se lamentara como si no fuera un superhombre. Eso no es cierto. El Cristo no es así. El Maestro Laxmi nos invita a que observemos al Cristo del Templo de Curación Adonai, para que observemos la expresión de un hombre que trasciende el dolor con la voluntad. Existen 3 formas del Cristo: el Cristo restaurador, el divino daimón, el Cristo redentor, y el Cristo penitente. El Cristo no es víctima del dolor. Él con su muerte y con su vida mató al dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Elemento tierra. Cuerpo físico. Él no dijo esto a nombre de una humana persona, porque él sabe que la humana persona es débil y hasta hipócrita. Uno dice, yo te perdono, como si fuera un gran señor, en lugar de decir, Padre mío, deme la fuerza y el coraje para perdonar esta ofensa. Él ni siquiera dijo, yo los perdono con todo el poder que manejaba, sino que le pidió al Padre que lo hiciera. Para perdonar a una persona hay que tener presente al Padre que sí lo sabe hacer. Hay que actualizar el drama crístico en la vida de nosotros. No podemos vivir del pasado porque el drama es del presente, pues nosotros somos ese Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos recordar estas sabias palabras cuando estemos en situaciones duras y difíciles propias de las circunstancias de la vida, no para pedirle un castigo para quien nos hiere, sino pedir perdón para quien nos maltrata. Se debe traducir en comprensión para con las personas que nos encontramos en la vida. Por encima del dolor y de las ofensas está el Padre.
Acordémonos del Padre en los momentos difíciles. Acordémonos que todo ello que se nos presenta es para que lo trabajemos, porque es un obstáculo en nuestra vida que no nos deja avanzar. La gran mayoría se queja de su situación, y en los hogares amenazan los divorcios. ¿Dónde está la voluntad de sacrificio? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está la lucha que estamos haciendo? Acordémonos que la obra que estamos haciendo no es de nosotros, es la obra del Padre, y a toda hora debemos tenerlo presente para que nos dé la fortaleza para nosotros salir victoriosos. Se traduce la primera palabra en todos nosotros, en nuestras esposas, esposos, padres, hijos, nuestros amigos, etc. Porque aquel que nos agrede no ha comprendido. Estas palabras del Cristo en la cruz deben traducirse en hechos en la vida del pueblo gnóstico. El único que perdona los pecados es el Padre. La Madre está ayudando al Hijo a hacer la obra del Padre, dice el ritual sobre la Madre. Punto. Ya hasta puedo perdonar el karma de mi hijo, pero la Madre no se va a poner de alcahuete del ego, ni de una persona no seria. No se podría perdonar el pecado si no se elimina el yo pecador. Ella lo que hace es que pone al individuo y el karma en la balanza. El individuo tiene que morir y el karma pagarlo el pecador. El perdón es un don y una gracia que Dios nos da. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuarta dimensión. Cuerpo vital. Elemento agua. Hoy es aquí y ahora. Gestas cuestionó al Cristo diciéndole que si era el Cristo, ¿por qué no se soltaba de la cruz y los soltaba a ellos? Dimas le respondió duramente por esa falta de respeto. Luego Dimas se dirigió al Cristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el Cristo le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se refería el Maestro a esos paraísos de la cuarta coordenada, paraísos hermosos, pero también se refería el Maestro a esos paraísos donde será llevado un pueblo. El paraíso es un estado de conciencia, una armonía de los éteres, químico, de vida, lumínico y reflector. Una armonía con la vida, una armonía con el amor y una armonía con Dios. Este pueblo aquí reunido siente en estos momentos la paz del Padre, la armonía del Espíritu, la luz del Cristo y la misericordia de la Madre, testimoniando que hace 2000 años nos prometió que hoy estaríamos con Él en el paraíso. Estaremos con Él en el paraíso, porque hemos reconocido que Él es. Ese Dimas que reconoció al Cristo, es un desdoblamiento del Cristo que desde aquel momento no ha dejado a esta humanidad sola. Él se lo llevó para el abismo porque Dimas tenía que seguir conquistando almas para el Cristo. A ese Dimas se le dijo, haga su misión en el abismo, porque algún día emergerá de él, para que también esté presente en el momento en que aquellos que reconocieron al Cristo sean llevados a ese lugar seguro fuera del acontecimiento final de la raza. Dimas tuvo que bajar al abismo para buscar a ese divino daimón, y de allí emerger con el daimón del planeta y prepararse como el Moisés bíblico para conducir un pueblo. 2000 años en el sepulcro, y este pueblo gnóstico dio y es el trabajo de esos 2000 años. En el drama del Señor, a los que amaban al Cristo no los dejaron pasar porque la vía crucis es para aquel a quien van a torturar. Por eso a Dimas le quebraron las piernas, para que no andará, pero eso es simbólico, y eso repercute en los siglos. En este tiempo está la extraña simbiosis de Judas Dimas-Lucifer, que la gran mayoría no comprende porque los han confundido y les han hecho creer que Lucifer es un perverso y un mago negro. El Lucifer, el divino daimón, es la perfección de las perfecciones, es el amor de los amores, luz de la luz, sabiduría de la sabiduría. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de allí todos los iniciados, no importa que estuvieran caídos, fueron marcados porque reconocieron al Cristo. Y por eso estamos aquí, nos han reunido aquí. Nosotros somos ese pueblo que en aquella época no nos fuimos en contra de él. Nosotros no estamos en la gnosis por casualidad. Nos han sacado del abismo. Nosotros estuvimos en el abismo, pero nos fuimos con una marca de cristianos,
y fuimos sacados de allí. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Cuerpo astral, elemento aire. María llega al pie de la cruz, llegan las santas mujeres y llega Juan. Juan es el verbo Yehoah. Se ha hecho creer que María era la madre del Maestro, pero no fue así. María es esa mujer pura y casta que se cristificó trabajando con ese hombre. Las santas mujeres testificaban: Él es hijo, he aquí a tu madre. No es otra cosa que la invitación que Él nos hace para que nos integremos con la Divina Madre Kundalini, para que nos ayude. Madre, he ahí a tu hijo. Él le decía a la madre que se acordara que tenía un compromiso con el hijo. Y Juan, en representación del Verbo, testimoniaba que el que estaba crucificado era el Verbo. Cuando estas palabras fueron dichas, se estremecieron los iniciados a lo lejos, porque se dieron cuenta que Él le entregaba una misión muy grande a la mujer. María, se refiere a las mujeres. Es la mujer la que tiene que velar por ese hijo. Si se observa la naturaleza como mujer, vemos que cada mes ella desprende un óvulo desde los ovarios y baja un poco y allí espera a su santo varón, a ese hijo, que no es otra cosa que un espermatozoide que debe llegar. Si en esos 3 días y 1/2 no llega, ese óvulo muere, pero si llega de inmediato, ella abre sus brazos y lo cubre, y empieza el viaje de ella como madre con su hijo, recordando la huida de María con su hijo a Egipto. Baja hasta la matriz, símbolo de la madre espacio, y allí dura 9 meses. Durante esos 9 meses la madre naturaleza está velando por la formación de ese hijo, un nuevo mundo, un microuniverso. Luego nace en un hogar donde le da amor y cuidados. A los 7 años, en mundos equilibrados, lo entrega para una educación intelectual. Las escuelas lo tienen hasta los 21 años. A los 21 años se le entrega a una sociedad, que se lo quiere tragar, pero tiene una buena formación fundamentada en las enseñanzas de su madre. A los 25 años vuelve y lo agarra a otra mujer. Esa mujer cumple una función específica con ese hombre. Lo lleva al abismo si se deja vencer de ella, pero lo lleva al cielo como un superhombre si se deja educar por ella. El machismo de la humanidad dice que el hombre es un rey, pero es un rey porque la mujer lo hizo rey. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuerpo mental. Elemento fuego. Quiso darnos una enseñanza cumbre relacionada con nuestras debilidades. Las gentes creen que lo dijo porque estaba solo, pero lo hizo para que nosotros sepamos que tenemos latente los procesos que tenemos que vivir, en los cuales cuando uno reza llega el diablo, y cuando llama al diablo, llega Dios. Aquellos procesos en que como humanos somos débiles, que dudamos de que Dios exista. Momentos en que pensamos que nosotros, como gusanos de la tierra, no podemos autorrealizarnos y cristificarnos también. Son momentos en que Dios no se deja sentir para que aprendamos a ser machos y aprendamos a ser verdaderas mujeres. El lamento es propio de los débiles y los quejidos son de los cobardes. Es necesario e importantísimo que pasemos por todo eso para poder extraer alma. Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nos diéramos cuenta que Él conocía como la palma de la mano los procesos de todos nosotros. No se sientan solos, porque no están solos. Él nos prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso, y pidámosle al Padre en los momentos difíciles: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces habremos dicho eso, cuando estamos enfermos, abatidos por las adversidades de la vida, y Él estando cerca de nosotros callado, para que aprendamos a ser como Él, indiferentes ante el triunfo y el fracaso? Tengo sed. Cuerpo causal. Elemento éter. La sed del Cristo la calma nuestra castidad. Él tiene sed de las aguas de vida. Él veía que nos hacía falta castidad y regeneración, por eso tenía sed. Bebamos de las aguas de vida. Acompañemos al Cristo en la castidad, no lo abandonemos ahí. No nos dejemos engañar de las pasiones y de nuestras debilidades y de los placeres. Él tiene sed de nuestra castidad, con ella le calmamos su sed.
Si calma su sed nosotros viviremos. Si él tiene sed nosotros morimos. No le demos el vinagre de la ingratitud. Compadezcámonos de ese ser bendito que tiene sed. Con la castidad los ingratos mueren y el Cristo llega a la cruz sin obstáculos. Para la castidad se requiere higiene mental. No dejar salir ni una sola gota del enseminis. El casto cuida la vida. Quien no ama la vida no encarna la castidad. Padre, todo está consumado. Mundo búdico. Sexta dimensión. Sexto día. En ese momento él había coronado y se había sobrepuesto de todas las vicisitudes que se le presentaron en su vida, y entrega a la humanidad una obra hecha. Todo está hecho. Sin embargo, quedaba el compromiso de él con nosotros, de volver a buscar almas con su evangelio, a buscar hombres y mujeres que escuchen sus palabras, que le interpreten su enseñanza, la encarnen y la vivan para rescatarnos, no solo de un mundo descompuesto, sino de unas catástrofes que sepultarán a toda la humanidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más tarde se estremeció y pronunció las palabras Eli, Eli, lama sabactani, que las gentes han interpretado de diferentes maneras. Algunos decían que en su agonía estaba llamando al profeta Elías. En ese momento el Cristo se estaba integrando con todas las expresiones que él había tenido en los diferentes bodhisattvas que lo habían encarnado en la tierra, dando a conocer las enseñanzas de Foi, de Mahoma, de Confucio, de Krishna, etc. Y por último confirmó para esta época en la que estamos aquí y ahora, la enseñanza de Quetzalcóatl. Por eso pronunció aquellas palabras en maya, dejando extendido ese hilo desde Quetzalcóatl a Samael, y desde Samael hasta nosotros. Así son los misterios y así hay que entenderlos, porque ninguna palabra de un maestro se dice para perderse, la dice para enseñar. En ese momento de esa supuesta agonía, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicen que murió. Pero no murió. Simplemente entró en un profundo éxtasis para desde allí poder soportar los dolores que como humano tenía, y desde allí bajar a su sepulcro con todas las condiciones dadas para integrarse de inmediato con aquel Satanás, o demonio, o diablo, que entró en Judas aquel día de la última cena, cuando dijo, al que yo le diere de mi pan, él es, el Michael, Uriel, etc. Él es Dios. Judas le dio cuerpo físico al divino Daimón porque el divino Daimón había cumplido esa magistral obra en la vida del Señor y se disponía a llegar hasta el sepulcro del Señor y estar ahí presto al tercer día para la resurrección. Así hemos aprendido que es el proceso de todo pueblo gnóstico, hace 2000 años y que se tendrá que repetir en la vida aquí de cada uno de nosotros si es que nos sostenemos en la doctrina, en la enseñanza y en el trabajo. Palabras finales del Maestro Lakshmi. Queridos hermanos, como nos dijo el Señor al darnos un último mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dijo el Señor, yo os daré de lo que mi Padre me da. Yo les digo a ustedes, queridos hermanos, yo os doy de lo que mi Padre me ha dado. Lo que mi Padre me hace sentir. La abundancia de mi Padre es la palabra, la abundancia de mi Padre es la sabiduría, y eso os doy en estas palabras que salen de mi corazón para que embalsamen la conciencia de cada uno de nosotros y así podamos continuar el camino de nuestro propio Vía Crucis, sufriendo los dolores como humanos, pero glorificando a Dios como almas. Fin